Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal estáis? Pues nada, hoy os voy a enseñar a crear una canción con IA, ¿vale? La IA principal para crear canciones es una que se llama Eleven Labs, Eleven Labs, ¿vale? Es esta de aquí, Eleven Labs, ¿vale? Eleven Labs obviamente es de suscripción, pero tiene una versión gratis. Las IAs funcionan a partir de puntos. Tú te suscribes, te dan una serie de puntos y a medida que le vas pidiendo cosas, pues los puntos se van gastando. Entonces, yo le doy aquí a login, porque ya tengo la cuenta creada. Vosotros tenéis que crear una cuenta, ¿vale? Y aquí me quedan 3.100 puntos, ¿vale? De 10.000. Te da 10.000 puntos, te quedan 3.100 puntos. Vamos a ver qué vamos a hacer con esos puntos, ¿vale? Eh, Como podéis ver, se crean muchas cosas. Puedes crear imágenes, discursos, ¿vale? Aquí tiene más herramientas, puedes crear de voz a texto, o sea, tú le pones una voz, o sea, tú le pones un texto. No, aquí tú le pones el voz y te crea texto. Hace muchas cosas, ¿vale? Música, efecto sonido, ¿vale? Nosotros creamos música, ¿vale? Y como podéis ver, una canción son 900 escritos por minuto, ¿vale? Por ejemplo, una imagen serían 1000 créditos por una imagen, ¿de acuerdo? O un vídeo serían, ni me deja crear un vídeo. Un vídeo serían 4.800 créditos por 8 segundos, ¿vale? A 720, ¿vale? Bueno, vamos a música, vamos a más opciones para que se genere la versión grande, ¿vale? Aquí hay que meter el prompt. El prompt es la descripción de lo que queremos de cómo queremos que sea la canción. Entonces yo los prompts los creo con ChatGPT. Vamos a ChatGPT y le digo, créame un prompt para Eleven Labs para crear una canción de 3 minutos, ¿vale? Porque me llega en rock, eh, que sea con las siguientes características. Rock en español, dedicada a mi esposa que se llama Melissa, que sea original, ¿vale? Yo creo que es suficiente para la prueba, ¿vale? Y le doy. Entonces, ChatGPT me crea un prompt, ¿de acuerdo? Lo ideal para Eleven Labs es que sea en inglés, ¿vale? Si los creas en inglés, los hace mejor. Le dice, entonces ahora en inglés, ¿vale? Así me crea el prompt en inglés. Entonces, yo todo esto lo copio y voy aquí al prompt, ¿vale? Me dice que son 2.700 créditos porque es una versión, ¿vale? Es una variante de 3 minutos. Aquí los 3 minutos hay que ponerlos aquí abajo, ¿vale? En personalizados. Si no, te pone cualquiera de estos. Una variante, 3 minutos, entonces serían 2.700 créditos. Entonces, pues como me llega, pues le doy a OK, ¿vale? Entonces esto, pues me está creando la canción. Estas son cosas que he creado anteriormente. Esta canción es rock, está muy chula. Ya os la pondré igual luego al final de la canción, al final del vídeo, ¿vale? Esta es la que estaba creando ahora. Yo os las voy a poner las dos al final del vídeo, ¿vale? Para que escuchéis ambas canciones, ¿vale? Y en principio ya estaría creada, ¿vale? Ahora, si le doy a play, lo reproduciríamos. El problema que tiene esto es que, por ejemplo, no la deja descargar, ¿vale? Si le doy aquí a MP3, no la deja descargar porque no estoy suscrito, ¿vale? Entonces esto tiene un truco. Yo lo que voy a hacer es reproducirla y con el OBS grabarla, ¿vale? Entonces me abro otro OBS
que lo tengo por acá, ¿vale? Este es una versión de OBS, ¿vale? Que le he dicho que me capture la pantalla, ¿vale? Entonces le doy a grabar, iniciar grabación, y le doy a play. ¿Vale? Entonces este OBS me va a empezar a grabar lo que está sonando. Y pues nada, lo dejamos un ratito y cuando acabe de reproducir la canción, pues ya la tenemos grabada en el OBS que hemos abierto. Vale, pues ya he acabado de grabar la canción, le doy a detener, me vuelvo a la pantalla normal y pues nada, ahora edito el vídeo, os enseño la canción cómo ha quedado y ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like, suscribíos que es gratis y nos vemos en el siguiente. Bye bye. Remember dancing in the pale moonlight, just two kids thinking we had it all right. Through every season, through the fading years, you were the silence to all my fears. And all those roads we walked, the winding and the long, led me right here where I belong. You're the life I was trying to find, the one sure thing in my mind. Every day I choose you again, it's true. Oh, Melissa, it's always been you. Always you. You built this home from just a whispered dream, a quiet harbor on a wild stream. And in your eyes I see the sun arise, a brand new start beneath the endless skies. And if I had the chance to start it all anew, every single path would lead me back to you.